grabación se ha detenido.
Hola, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, ¿cómo te va, Roque? ¿Todo Hola, bien? buenas. Bien, bien. Hola. Bueno, chicos, vamos a tratar de vamos a ver la unidad 8, los primeros 3 puntos. Si pueden tener a mano el Código Civil, porque vamos a utilizar bastante todos los artículos referidos a la responsabilidad profesional, pero tenemos que repasar un poquito algunos conceptos más generales de obligaciones. Les agradezco porque yo los voy mencionando para que vayan leyendo el artículo. Así que fíjense si tienen el código a mano. ¿Alguna pregunta que quieran hacer previamente? Bueno, Sonia, ¿tenés el código? Sonia. No escuchan, chicos. A ver, Santiago. Camila. Profe, escuchar se escucha. A ver entonces qué pasa con estos alumnos, porque vamos a hacer una clase muy participativa, necesito saber que están escuchando, que tienen posibilidades de hablar. A ver, todos los que mencioné recién. María Jazmín, Carmina Díaz. Profe, yo acá estoy. Yo también Bien. estoy acá. Bueno, entonces, Carmina, ¿tenés el código a mano? Que vamos a empezar leyendo un artículo para poder guiarnos. ¿Sí? Bueno, fíjate si vas ubicando el 1768 del Código Civil. Bueno. Muy bien, perfecto. A ver, vamos a ir viendo. ¿1768? Sí. Bien. Profesionales Muy bien. liberales. Muy bien. La actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado concreto. Cuando la obligación de hacer se preste con cosas, la responsabilidad no está comprendida en la sección 7ª de este capítulo, excepto que cause un daño derivado de su vicio. La actividad del profesional liberal no está comprendida en la responsabilidad por actividades riesgosas previstas en el artículo 1757. Perfecto. Bueno, entonces, gracias. ¿Ya pueden ver bien la imagen? Sí, profe, se ve bien. Perfecto, bueno. Entonces, ya nos vamos ubicando en el tema. Vamos a hablar de todo lo que son el sistema jurídico de la responsabilidad civil en cuanto al ejercicio de las profesiones de tipo liberal. Este artículo 1768 ya nos hace una aclaración que en un momentito vamos a volver a leer para entender por qué hace una separación de otro tipo de obligaciones de hacer y vincula todo lo que serían profesionales liberales con un tipo de responsabilidad particular. Lo primero que vamos a ver, vamos a repasar antes de avanzar es, primero, ¿recuerdan cuáles son los presupuestos de la responsabilidad civil rápidamente para tener presente el sistema general de la responsabilidad civil? ¿Alguien se los acuerda? A ver, empecemos con uno. Antijuricidad. Daño, factor de atribución. ¿Qué otro recuerda? Nexo Factor de causal. atribución, daño y nexo causal. Muy bien. Nexo causal. Perfecto. Entonces, ahora que tenemos claro los 4 presupuestos, nos vamos a detener un poquitito en el de factor de atribución.
nosotros en factor de atribución, a su vez, teníamos dos subcategorías. Factor de atribución subjetivo y factor de atribución objetivo, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. ¿Dónde nos vamos a ubicar con esto de la responsabilidad profesional en general? Después vamos a ver algunas profesiones en particular. Pero la profesión en general, nosotros nos vamos a ubicar dentro del factor de atribución, en algunos casos en el factor de atribución subjetivo y en otros casos en el factor de atribución objetivo. Todo va a depender del tipo de actividad que tenga que efectuar ese profesional. Siempre, primero vamos a hacer como una especie de asociación para entender de qué hablamos cuando hablamos de actividad profesional. La actividad profesional es una tarea lícita, ¿sí? Estamos hablando en cuanto a lo científico, o alguna actividad práctica donde se desempeñe el profesional justamente con reglas de ese arte u oficio que merecen una, digamos, preparación técnica y específica. Muy bien. Entonces, de acá se fue elaborando toda la teoría sobre las profesiones liberales, destacándose la facultad estatal para habilitar y reglamentar ese ejercicio. Entonces, como decimos que es una porción del conocimiento o un área de práctica específica, bien, es el Estado quien va a efectuar esa habilitación a través de algunos mecanismos, entre ellos, como ustedes, habilitándose a través de aprobar una carrera, en este caso de abogacía. Entonces, allí vamos a incluir a los profesionales liberales, donde se supone que cada área del conocimiento va a tener que reunir determinados requisitos. Es decir, dentro de lo que llamamos, por ejemplo, universidades, vamos a tener o unidades académicas o facultades, donde cada una va a ir delimitando su porción del saber y respecto a eso va a dar la calificación y la aprobación para que una persona esté en condiciones de obtener un título habilitante. Muy bien. Entonces, tenemos esa faz donde pasa por la esfera estatal para aprobar a esa persona a través de estos canales que serían las universidades y las facultades. Bien, ahora, ¿por qué hablamos del adjetivo liberal a ese profesional? Ya en el derecho romano hablábamos de la profesión intelectual y la profesión liberal, en tanto que los ciudadanos libres ejercían las profesiones liberales, quedando las labores manuales para los esclavos. En ese momento, entonces, como que se puso 2 o 3 categorías respecto a ese saber, que hoy hablamos de saberes prácticos. Más adelante, al no existir ya esa distinción, se observa que el ejercicio de las profesiones liberales exige una formación intelectual a nivel universitario, refiriéndose el carácter liberal a la ausencia de subordinación entre el experto y su cliente. Y acá hacemos el primer paréntesis. Es una relación, entonces, no de empleo, no un contrato laboral o de trabajo, sino que es una relación contractual entre el experto y el cliente. Primer apartado ya. Esto es muy importante porque de acá vamos a derivar toda la teoría de la responsabilidad. Entonces, un profesional puede actuar. En algunos casos podrá hacerlo bajo una relación laboral, pero para nosotros explicar a qué se refiere lo de la profesión liberal, es justamente a ese contrato cliente-profesional donde las reglas que se van a aplicar son las del contrato. Muy bien. Ahora vamos a ver
nosotros cómo este código civil y comercial, primero, trata el tema, y segundo, cómo tenemos también una importante influencia de la Ley de Defensa al Consumidor, la 24240, donde ahí ya tenemos otro concepto que agregar en concordancia con esto que venimos diciendo, de que estamos hablando que la profesión liberal se remite a una relación contractual entre cliente y profesional, y la vinculación con la Ley de Defensa al Consumidor es porque a su vez allí ingresamos en otro tipo específico de contratos, que son los contratos de consumo, donde hablamos de proveedores. Y esta Ley de Defensa al Consumidor, ¿a quién llama proveedores? A todas las personas físicas o jurídicas, que pueden ser públicas o privadas, que desarrollan de manera profesional alguna actividad de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marcas, comercialización de bienes y servicios. Anoté entre ellos algunos, ¿sí? En su regulación, si bien es profesional este tipo de contrato, excluye a los liberales que, ¿pero por qué? ¿En qué aspecto lo excluye? En el sentido de que yo no puedo abrir un negocio de abogacía, que podría tener entrar dentro de lo que sería el comercio y el consumo. Yo, para habilitar un estudio jurídico, tengo que tener un profesional a cargo, y ese profesional tiene que ser abogado con título habilitante. Bien, esta es la forma de sistematizar. Ahora, cuando nosotros hablábamos de las reglas de la responsabilidad en general, hablábamos de responsabilidad en obligaciones de medio y de resultado. Esto lo vinculamos también con la parte general de las obligaciones, cuando dentro de las obligaciones de hacer teníamos obligaciones de resultado y obligaciones de medio. Muy bien, la diferencia, bueno, no sé si la recuerdan, pero específicamente la diferencia más tajante es cuando se promete un resultado o cuando se ofrecen los medios idóneos para llegar a un fin. Obligaciones de medio y obligaciones de resultado. Ahí vamos a ver ahora distintas situaciones donde cada profesión va a tener a su vez características propias respecto a esto de obligaciones de medios y obligaciones de resultado. Una de las más paradigmáticas es la de los médicos, que ya vamos a llegar, pero a priori les voy diciendo, en los servicios de salud nosotros podemos hablar que en algunos casos puede estarse frente a una obligación de resultado, así lo mencionan algunos juristas, marca un profundo estudio en este tema el doctor Bueres, por si quieren buscar bibliografía específica, donde hace la diferencia en lo que es medicina con respecto a lo que serían obligaciones de resultado, ejemplo, una cirugía estética, a lo que es una obligación de medio, donde no se asegura un resultado, sino poner a disposición todos los medios idóneos para lograr un resultado. Después, cada profesión va a tener su condimento específico. Acá, por ejemplo, en el tema de médicos, en la profesión del médico, tenemos vereda el consentimiento informado, ¿no? Que es un derecho de tipo constitucional, que a su vez el Código Civil y Comercial ya lo introduce en el título preliminar, y consiste en un requisito que resulta insoslayable, no puede no existir, ¿sí? Esto es un tema muy importante, lo del consentimiento informado. Si lo viéramos en el ámbito de las circunstancias que nos rodean en este momento, vamos a ver muchos casos, la mayoría, donde la información es escasa, donde el consentimiento es escaso,
desde la vacunación hasta todos los tratamientos frente al COVID. Bueno, estas son construcciones que se van haciendo móviles. ¿Por qué móviles? Porque es la circunstancia social que se esté viviendo y cómo adecuamos. El derecho siempre va un pasito atrás, ¿no es cierto? Por un lado, entonces, tenemos este pilar frente a la responsabilidad del profesional de la medicina, el consentimiento informado. Así que esto lo vamos a hacer un paréntesis y lo vamos a tratar más adelante. Después tenemos otras profesiones. Vamos, por ejemplo, a la del contador o profesionales afines. En ese caso, ¿en qué consiste? ¿Qué está involucrado en esa responsabilidad? Bien, allí vamos a tener una responsabilidad, primero de los propios clientes, ¿no? La de los contadores. ¿Qué datos aportan el cliente al profesional para poder hacer, que son los contadores públicos, para poder hacer o desarrollar el servicio de asesoramiento que requiere? Ahora, ¿podría llegar a haber una responsabilidad de tipo objetiva o de tipo de resultado? Podría ser. ¿Qué es lo que a mí me va a marcar la diferencia entre una responsabilidad de resultado y una de medio? A veces hay prácticas que resultan de tal continuidad que es como si digamos, el daño o el quebrantamiento de poder llevar al fin ese acto fuera más difícil que se llegue a buen puerto. Entonces, si un contador, una tarea básica es presentar, por ejemplo, una declaración jurada patrimonial, y tuviera un error en la presentación formal de esa declaración frente a AFIP, ahí se va a tener que analizar el caso concreto. No es lo mismo un contador que tuviera que hacer un informe sobre las posibilidades o no de presentar quiebra a una empresa, donde te va a tener que poner algunos condimentos de tipo personal en ese asesoramiento, a presentar, como les digo, una declaración jurada. Ya el tema de la culpa, que es la placa que la vamos a ver, en estas responsabilidades especiales, el factor de atribución subjetivo, la culpa, vamos a ver el concepto ya previsto en el propio derecho romano, ¿no es cierto? La culpa profesional es un tipo de culpa, pero responde a la culpa en general. En el Código de Vélez-Sarsfield teníamos el antecedente del artículo 512, donde hacía una definición de culpa que es buena tenerla a mano por si uno no encuentra las palabras justas, porque realmente la definición que existía en ese artículo eran impecables las palabras, mejor no lo podríamos decir. Entonces, la culpa la señalaba como la responsabilidad que surge, ¿sí?, por imprudencia, por un lado, por negligencia o por impericia. Entonces, ¿a qué se refería con estas tres formas de tener responsabilidad a través de la culpa? La imprudencia es cuando se hace menos de lo que se debe hacer. Ya en el derecho romano, la media de esa conducta se ponía en el pater familia, que era el sujeto, el padre, digamos, que era una especie de orientador por su sabiduría, por su edad, por su experiencia de vida, por las personas que tenía a su cargo, que había una presunción de que actuaba con razonabilidad. Después teníamos la negligencia, que es hacer menos de lo que corresponde. Siempre teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, lugar y persona. Circunstancias de
tiempo, lugar y persona. Para el derecho romano esto requería un análisis inconcreto. Los romanos hablaban justamente de un análisis inconcreto que tenían estas tres dimensiones. En la lupa puesta en las condiciones o las circunstancias de tiempo, lugar y persona. Imagínense, en el ejemplo del médico. No es lo mismo un médico que tenga que operar en un hospital de campaña, en una frontera, en medio de una guerra, que un hospital de primera línea privado o clínica donde tiene los medios tecnológicos más avanzados. Entonces, circunstancias de tiempo, lugar y persona para juzgar esa conducta. Entonces, imprudencia, hacer menos de lo que corresponde. Negligencia, hacer de más. Si estuviéramos analizando la conducta de cualquier persona, diríamos alguien que conduce alcoholizado, ¿sí? Hizo una conducta, realizó una conducta que sabía que podía desembocar en un riesgo. Y la impericia de ese concepto justamente estaba en la imprudencia o la negligencia del profesional. La impericia. ¿Qué es una persona perito en algo, perita en algo? Significa que tiene un saber específico que lo diferencia del saber común. Entonces, la impericia es no actuar según las reglas científicas, o sea, del saber científico o técnico o del arte u profesión o profesión. Cuando se sale de esa línea de, digamos, de conducta, estaríamos, en el caso de los profesionales, frente a la impericia. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? Bueno. Ahora vamos entonces, esta culpa profesional, vamos a tener una remarcada consecuencia cuando hay que apreciar los deberes y prudencia de la previsión. Si es el médico, tendrá que hacer los análisis previos para tomar una determinación, no sé, de una operación. Si es un abogado, tendrá que conocer exactamente el derecho que va a aplicar al caso, y ese es su deber de previsión. Lo mismo con el contador, con el arquitecto, etc. Vamos a empezar a analizar entonces algunas de las profesiones. Vamos a empezar con la del abogado. ¿Cuáles serían los deberes esenciales del abogado? El patrocinio y la defensa adecuada de su cliente, ¿no es cierto? ¿Cómo debe obrar el abogado? Bueno, según los principios generales: buena fe, diligencia y lealtad a su cliente. Buena fe, diligencia y lealtad. Muy bien. ¿Qué implica esa diligencia? Bueno, en el ámbito judicial implica el seguimiento de las gestiones necesarias, impidiendo el abandono intempestivo del patrocinio de una parte dentro del pleito, como también la presentación de los escritos judiciales en término. La asistencia a los juzgados, ahora estar atento a las comunicaciones electrónicas, todo ha cambiado. Hoy la responsabilidad que ustedes tengan el día que ejerciten esta profesión es que prácticamente está todo el día conectado, porque ahora al recibir notificaciones en cualquier momento, la atención tiene que ser plena, ¿sí? Realizar los impulsos oportunos que corresponden al procedimiento, ¿sí? Y el patrocinio implica también un asesoramiento durante el juicio y fuera del juicio también, ¿no es cierto?, en forma permanente. Muy bien, ahora, ¿qué requisitos tuvo que tener esta persona abogada para poder ejercer? Estar colegiado, ¿no? Nosotros, o sea, en el caso del abogado, existe una
colegiación, que justamente tienen las funciones de contralor del ejercicio de esta profesión. Por otro lado, ¿hay un deber de consentimiento informado por respecto a la profesión del abogado? Sí existe. ¿Y en qué consiste? Justamente en poder comunicar en forma clara al cliente cuáles son los avances, en qué consiste la acción que se va a llevar adelante, la protección del interés del cliente, explicar justamente por qué una vía y no otra. Eso tiene que estar perfectamente comprendido por el cliente para obtener ese consentimiento informado. Ahora, ustedes me preguntarán, usted hace un ratito dijo que ese consentimiento informado en el ámbito de la salud era imprescindible. Sí, y hasta debe estar firmado. En el caso del abogado, no hay este instrumento, no existe este instrumento de un consentimiento informado, pero sí existe la forma de demostrar si el cliente fue siguiendo el paso a paso del proceso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque habría dos maneras de realizar el trabajo. Por un lado, el patrocinio letrado, que es cuando cada escrito que se va presentando, el abogado requiere de su cliente la firma del escrito. Y en ese caso, habría una explicación y una información en el paso a paso, ¿sí? Entonces, el letrado en ese caso ejerce sus funciones de informar. ¿Por qué? Porque el cliente tiene que recurrir a la firma de cada escrito y de ese modo demostraría la información. Ahora, hay otros casos donde el abogado actúa en el carácter de apoderado. ¿Esto qué significa? Que justamente el cliente firma un poder para que su letrado actúe en el expediente sin necesidad de que firme cada escrito. ¿Qué novedades trae el Código Civil y Comercial? Que ustedes empezaron con este código, pero bueno, fueron novedades que a partir del 2015 fueron incluidas. Con respecto a este tema específico tenemos, primero el 1708, que se impone el deber de prevención a todas las personas en cuanto de ellas dependa. Entonces, ¿cuál sería la relación entre el 1708 y los abogados? Bueno, que deberá el abogado anticipar a su cliente. Ustedes van a ver en el ejercicio de la profesión que tal vez el cliente viene con un planteo donde ustedes tendrán que advertirlos en el caso que ustedes puedan percibir que se puede producir un daño injustificado o agravar alguno que esté cuando el planteo que esté haciendo el cliente a ustedes no les resultará convincente u oportuno, ¿sí? Entonces, las reglas de la prevención del 1710 al 1714, después lo vamos a leer, también rigen para el actual del profesional, ¿sí? Entonces, ¿qué reglas en cuanto a la responsabilidad cabrían en el caso del abogado? Primero, los presupuestos de la responsabilidad general, los que hemos dicho, inclusive siempre recuerden que quien plantee el daño es quien tiene que probar. ¿Qué tiene que probar? El nexo de causalidad entre su daño y el hecho generador. En este caso, ¿cuál sería el hecho generador? La atribución de responsabilidad del abogado en su ejercicio. Muy bien. Después, deberá demostrar qué tipo de daño sufrió, ¿sí?, con la actuación de su profesional. Entonces, ¿qué va a tener que demostrar el cliente? Las circunstancias generales que incidieron en esa pérdida de chance que tuvo por perder un juicio en el caso de que hubiera quedado comprobada la responsabilidad del profesional. ¿Qué tendrá que demostrar entre esos extremos? Por ejemplo, la posibilidad de haber ganado el juicio o de no haberlo perdido en caso de que se hubiera actuado en forma oportuna, o que no se haya concretado el negocio por un malo asesoramiento,
¿sí? O que no se haya aplicado, por ejemplo, la evolución de la jurisprudencia, cuando haya cambiado la jurisprudencia y hubiera tenido otras chances o para ganar o para realizar algún negocio. La probabilidad de haber cobrado sumas de dinero, por ejemplo, en una depreciación monetaria, donde no se tuvo prevista esta devaluación, o en el caso de costas judiciales, que se le hayan impuesto las costas y no se haya, por ejemplo, apelado al monto de esas sumas. Y después también podrá pedir a alguien que se vio afectado por un incumplimiento, sí, por ejemplo, en los daños extrapatrimoniales. Siempre en manos de que va a estar la demostración de quien lo alegue, porque son profesiones de medio, o sea, obligaciones de medio. Entonces, quien alegue el daño tendrá que demostrar la responsabilidad, ¿sí? Entonces, el principio general es que la víctima o quien plantee este daño va a tener que demostrar todo lo que señala el artículo 1717. A ver si me ayudan un poquito. ¿Quién quiere leerlo? Si no, elijo yo. 1717. Yo leo, profe, si quieren. Ah, bueno, dale. Antijuridicidad. Cualquier acción o omisión que cause un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Perfecto, ese es el principio general y válido, por supuesto, para el caso del abogado. Muy bien. Después tendrá que demostrar obviamente siempre va a tener a su vez el abogado, como cualquiera que se le reclame una responsabilidad, el poder de defenderse, y entre esas cosas necesarias para poder acreditar la ruptura del nexo de causalidad, responden a la responsabilidad general. Por ejemplo, que de su parte no hubo culpa, por parte del abogado, donde podrá demostrar que la culpa fue del cliente. Si un abogado demuestra que fue oportunamente notificado el cliente para asistir a una audiencia y el cliente denodadamente o porque no quiso no va, ahí podrá demostrar claramente la ruptura del nexo de causalidad. Bueno. Ahora vamos a pasar a la responsabilidad del médico. A ver. Escribanos, lo dejamos para que lo lean, no es muy diferente a la del abogado. También existen deberes notariales que son muy puntuales, muy específicos, como por ejemplo la confección de una escritura pública. Ahí van a tener requisitos puntuales que corresponden a los escribanos y que una presentación de una escritura defectuosa obviamente podrá recaer en una responsabilidad de resultado, en una obligación de resultado, donde ¿qué tendrá que demostrar la persona afectada? Simplemente el incumplimiento, porque es una obligación objetiva. Otro tema. ¿Cuál sería el deber general? La responsabilidad general es de medios, la de los escribanos. Solo será objetiva en casos específicos, como el que les comentaba. Un caso muy común de la responsabilidad de los escribanos, por ejemplo, es que al momento de, vamos a suponer que estaríamos frente a una escritura traslativa de dominio, es la obligación de solicitar todas las deudas del inmueble previo a efectuarse la escritura. Ha ocurrido casos en donde no se ha obviado o hay deudas que no se pidieron y con el tiempo, una vez que ya se hizo la escritura, le aparecen al comprador. En este caso, generalmente se lo responsabiliza al escribano. Muy bien. Vamos ahora a la de los médicos. En principio, la de los médicos es una responsabilidad subjetiva, es decir, factor de atribución objetivo. Culpa, obligación de medios. ¿Qué carga probatoria tiene
la persona que reclama. Bien, la carga de demostrar que hubo culpa de parte de los médicos. Pero acá vamos a tener que hacer algún tipo de aclaraciones respecto, primero, al ejercicio de esta actividad, ¿no? Recuerden ustedes que esta actividad puede pertenecer a un médico que trabaje de manera independiente en su consultorio, con un trabajo particular, y en otros casos hay una vinculación del profesional con un nosocomio, ¿sí? O pertenece ese médico a la organización de servicios de salud. Entonces, de acuerdo al rol que cumple ese profesional, va a haber distintos tipos de responsabilidad. Entonces, ahí vamos a tener distintos factores de atribución. Entonces, si dijéramos cuál es la regla general, es la regla general es la responsabilidad como obligación de medio. La posibilidad de hablar de una obligación de resultado, vuelvo a insistir, se va a dar de acuerdo al caso frente al cual nos encontremos. ¿Cuándo hay daño? ¿Cuándo estaríamos frente a un daño? Siempre y cuando se lesione un derecho o un interés no aprobado por el ordenamiento jurídico, que puede recaer sobre la persona o sobre el patrimonio. En este caso estamos frente a un daño que recae sobre la persona. Muy bien. ¿En qué consistiría el incumplimiento o la antijuricidad? En la omisión o en la acción que causa un daño. Acá esto lo relacionamos con lo que decíamos hace un momento, el caso de la impericia. Es decir, esa omisión u acción corresponden al arte de la medicina, a lo que la práctica de esta profesión determina. Entonces, ¿cómo demuestro yo esa antijuricidad? A través de un quiebre, ¿sí?, entre lo que ese profesional realiza con su acción y lo que requiere el método de la profesión, ¿sí? Entonces, podemos decir que el profesional de la salud será responsable cuando actúa transgrediendo lo pactado con su cliente o infringiendo la norma que establece el deber profesional específico, ¿sí? Entonces, allí hay una serie de supuestos que, si bien se observa un obrar o un cumplimiento antijurídico, en algunos casos resulta inimputable. ¿Cuándo? Cuando el agente no debió actuar de esa forma. Por eso de medio. Ahora, ¿qué ocurre o en qué caso se puede exonerar de responsabilidad al médico? Cuando se quiebra esa relación de causalidad, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las posibilidades de exoneración? ¿Cuándo entonces vamos a estar frente a ese quiebre del nexo de causalidad? 1729. Eso sería el general, que es aplicable al particular, a la de los médicos. ¿Quién lo puede leer? 1729. Calen, Godoy. Bueno, dale. Yo lo iba a leer, pero sí, dale. No, Perfecto. Hecho del damnificado. La responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño, excepto que la ley o el contrato dispongan que debe tratarse de su culpa, de su dolo o de cualquier otra circunstancia especial. Bien. Se cortó un poquito, ¿no? Puede ser. Está bien. ¿Y te animás a leer el 1731? Sí. Hecho de un tercero. Para eximir de responsabilidad total o parcialmente el hecho de un tercero por quien no se debe responder debe reunir los caracteres del caso fortuito. Bien, perfecto. 1730, ¿alguien más quiere ayudar o lee?
Yo lo leo, compañera. profe. Dale, 1730. sí. Caso fortuito, fuerza mayor. Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que habiendo sido previsto no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario. Este código emplea los términos caso fortuito y fuerza mayor como sinónimos. Bien, perfecto. Entonces, tenemos la responsabilidad de medio, la forma de exonerarse y como conclusión decimos que la conducta profesional debe ser valorada sobre las bases de las circunstancias existentes al momento de la práctica cuestionada. Volvemos al derecho romano, circunstancias de tiempo, lugar y persona. Vamos a el ejemplo del mundo que nos está tocando en este momento vivir. No es lo mismo lo que la medicina respondía frente a los primeros casos de COVID que ahora. Entonces, esto del análisis de las circunstancias, tiempo y lugar varían de acuerdo al momento histórico. Esto es un ejemplo clarísimo el que estamos viviendo como para comprender cómo funciona la responsabilidad médica. Y vamos a empezar un poquito, después terminamos la clase que viene, la responsabilidad en el caso de establecimientos y organizadores de la salud. Acá ya el fundamento de la responsabilidad es diferente a lo de los profesionales. Tradicionalmente se entendió que estas entidades tenían un deber de seguridad, ya sea frente a los pacientes o sus afiliados, porque en muchos casos actúan como obra social. ¿Sobre qué se planteó esto? Sobre una base doctrinaria que fue evolucionando luego en la reforma grande del año 1969 de la ley 1711 que reformó el código de Vélez-Sarsfield. También empezó ya a ver que el factor de atribución de responsabilidad frente a las clínicas o empresas sanitarias quedaban incluidos en lo que denominamos riesgo empresa, es decir, un factor de atribución objetivo. Puede afirmarse entonces que si el establecimiento médico o la organización prestadora de salud deben, si bien internamente va a ser una obligación de medios en el actuar del profesional, va a tener que responder sobre la base de un factor de responsabilidad en cuanto a la diligencia que deben tener estas organizaciones, ¿no es cierto? Entonces, primero, tendrá que demostrar un caso fortuito. No va a ser lo mismo para un médico, ¿no?, que en medio de una operación se quede sin energía eléctrica, ¿sí?, un caso fortuito, que para una clínica privada. ¿Por qué? Y porque entre todas las cuestiones de previsibilidad que tiene que tener, en este caso, un establecimiento que tiene la posibilidad de dar estos servicios, entre ese ofrecimiento tiene que tener, entre sus previsiones, por ejemplo, la posibilidad de que no haya luz. Entonces tendrá que tener un grupo generador para poder generar luz en caso propia, ¿no?, en caso de que se corte. Esto todo lo tenemos bastante señalizado en el artículo 1722 y 1736. Si quieren, lo leemos y van a ver ahí cómo el código actual trajo todo lo que la doctrina venía diciendo, la jurisprudencia, la reforma de la 17711, lo aclara en estos dos artículos, 1722 y 1736. Si alguien lo quiere leer. Yo leo, profe, si quieren. Dale. Factor objetivo. El factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario. Muy bien. ¿Y el 1736, por favor? Sí. Prueba de relación de causalidad. La carga de la prueba de la... Voy.
La carga de la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien la alega, excepto que la ley la impute o la presuma. La carga de la prueba de la causa ajena o de la imposibilidad de cumplimiento recae sobre quien la invoca. Muy bien, perfecto. Bueno, me decían que ya habían visto estos temas porque me habían dado estos puntos. Sí, profe, lo vimos el sábado con la doctora Bien, Fioletti. bien, Faltaba bueno. el punto 2 y 3, serían hoy, creo. Mira, 2 y 3. ¿Vieron del abogado, del escribano, todo eso? Vimos a fondo abogado y médico. No, Contrato de obra. obra Contrato de y obra. Ah, médico. bueno, obra no lo vemos hoy, porque yo tengo puntos 2 y 3 de la unidad 8, y los puntos 2 y 3 creo Claro, que eran los 2 y estos. 3 serían responsabilidad del Estado y accidentes tecnológicos. Accidentes tecnológicos y biotecnología. El viernes lo completamos, pero bueno, este tema es tan importante que cuando es responsabilidad del Estado, muchos puntos tenemos que conectarlo con esta teoría general de la responsabilidad, inclusive la profesional. Así que ya salimos, ¿no?, de la pantalla compartida, sí. Perfecto. Bueno, entonces, para la clase... ¿Hola? Ahí está. Hola, profe. Sí, ahí está. Para la clase que viene, entonces vamos a hacer un trabajo práctico sobre biotecnología, que lo tenemos que vincular con la responsabilidad profesional del médico particularmente. Entonces, repasen estos artículos porque ya entramos en un punto muy específico. Hoy, biotecnología, imagínense que todas las vacunas, todo lo que sobre lo que se está trabajando actualmente, se basa en justamente esto de la biotecnología, que es relativamente nuevo, se aplica en distintas áreas, pero en la de medicina específicamente. Bueno, nos vemos el viernes a las 3, chicos. Adiós. Chao, chao. Nos vemos. Chao.